el testimonio y le damos tiempo a nuestra servidora, Irene. Buenos días para todas, espero me escuchen bien, si no me dice Caro. Para mí es un enorme privilegio, voy a llorar mucho de plano, soy muy llorona, pero quiero anticiparles que mis lágrimas son de emoción y de alegría, de mucha gratitud hacia el Señor, a lo que ha hecho en nuestra vida. Me siento muy orgullosa de pertenecer a este grupo como servidora, y las que me conocen, las que ya tienen años aquí en el grupo, pues hace un par de años di una parte de mi testimonio, de parte de mi juventud y niñez, y yo hoy quiero darles parte de mi segundo testimonio, de mi vida más adulta, esperando y estoy segura que el Señor se va a glorificar y que muchas de las mujeres que estamos aquí se van a sentir edificadas y van a sentir de parte del Señor esa respuesta que están esperando. Entonces, como les compartí esa vez en mi primer testimonio, con mi esposo empezamos una vida muy desordenada, muy desordenada, haciendo todo lo que no le agrada al Señor. Nosotros no conocíamos del Señor. Mi esposo, por parte de su papá, sí conoció del Señor, sí asistió a la iglesia cristiana, pero se alejó. Y yo no conocía del Señor. Pero a pesar de todo, el Señor tenía planes y planes de bien para nuestra vida. Nosotros empezamos a vivir juntos llevamos juntos ya 18 años. Empezamos a vivir juntos cuando yo tenía 21, mi esposo tenía alrededor de 34 años. Y la verdad empezamos como la mayoría, casi sin nada, ¿verdad? Sin nada. Incluso vivimos de posada con una persona, y ni siquiera era una casa, era un cuarto y esa persona nos prestaba un colchón. Fueron meses difíciles, pero el Señor fue bueno y muy pronto, realmente alrededor de un año fue el tiempo que estuvimos así, y Dios nos permitió, aún sin conocerle, vivir bastante bien. Fue alrededor de un año, empezamos a vivir mejor. Mi vida se volvió muy rutinaria, dejé de trabajar y era muy rutinaria, me dedicaba completamente a la casa y solamente tenía unos perritos que cuidar y mi esposo trabajaba. Los fines de semana atendíamos a las hijas de Sergio, mi esposo tenía 2 nenas, y esa era toda mi trajín era muy marcado, mucha rutina. Pero a mis 23 años conocí al amor de mi vida, a Jesucristo mi Salvador. Fue en la casa por medio de un programa de Canal 27. Recuerdo yo que en levantarme tarde, 11 de la mañana, porque no tener nada que hacer, estaba bastante joven y no sabía, no tenía quien me guiara a ocupar mi tiempo bien. Y de repente sé que no de repente, el Señor me empezó a buscar de esa manera. Lo conocí a él por medio de ese programa y no le dije nada a mi esposo porque ella me había regañado que no hubiera ese canal. Mi suegra había vivido una experiencia en esa iglesia y entonces mi esposo me regañaba que viera eso. Entonces no le dije nada y a escondidas, sin que él supiera, empecé a ofrendar. Empecé fielmente todos los meses, aprovechaba cualquier mandadito que tuviera que hacer sola al centro comercial, porque vivía cerca del centro comercial, para hacer mi depósito sin que él se diera cuenta, y guardaba las cosas y a veces mandaban correspondencia y yo siempre estaba con el temor que él lo fuera a ver, porque ella me había dicho que no viera eso. ¿Por qué les cuento estos detalles? Porque quiero que ustedes puedan ir viendo la misericordia de Dios en mi vida, cómo el Señor se manifiesta aun cuando no le conocemos. Yo no tenía idea de todo lo que se me iba a venir, el por qué el Señor, como dice su palabra, que Él conoce nuestros días mucho antes de habernos creado, ¿verdad? Desde antes de nuestra gestación. Entonces, yo no tenía idea de todo lo que se nos venía. En el 2009, a inicios del año, mi esposo, ya habían pasado varios años, entonces mi esposo se quedó sin trabajo. Y para ese entonces, yo ya me estaba congregando en una célula de damas, ya pertenecía a Fraternidad Cristiana, solo yo, ahí mi esposo me apoyaba, incluso él a veces me llevaba, le tomó mucho cariño a mis líderes,
Le gustaba la manera en que me aconsejaban y le gustaba que lo pusiéramos en práctica. En ese tiempo que mi esposo se quedó sin trabajo, como familia empezamos a ir a la iglesia. Yo había hecho, siempre me decían en la célula y me instruían que fuera a la iglesia. Y yo era necia, yo hice mi trato con el Señor y yo le dije, yo voy a visitar tu templo cuando vaya con mi esposo, ¿verdad? Yo quiero hacerlo juntos. Y el Señor me lo cumplió. Fuimos un día en familia y nos empezamos a congregar como familia, con las nenas. En marzo de ese año quedé embarazada, estando mi esposo sin trabajo. Mi hijo fue muy deseado por 6 años, mi hijo Dominic Josué. La situación fue difícil porque a mí me dio una enfermedad que se llama preeclampsia, de la cual la verdad no conozco mucho, pero sí fue muy complicado, muy, muy complicado para mí. Mi bebé nació de 8 meses y tuve un parto de 24 horas, horriblemente doloroso, me provocaban los dolores cada hora casi y las cosas no se daban. Ahora entiendo que era un proceso del Señor en mi vida, pero fue bastante difícil. Mi familia y la de mi esposo nos apoyaron durante ese tiempo sin trabajo. Y luego, cuando el bebé nació, mi esposo nuevamente tuvo un trabajo. Después de un año y creo que un par de meses, el Señor nos bendijo con un trabajo donde nuevamente económicamente, de verdad muy pronto, estuvimos muy bien. Mi esposo tuvo un muy buen salario. Él empezó a trabajar en la reconstrucción del muelle de Puerto Quetzal y le iba muy bien. Pero yo me enfoqué en mi hijo. Fue tan deseado, fue tan sufrida la llegada de él, que yo me enfoqué en mi hijo. Para mí mi hijo lo era todo. Entonces cuando mi esposo se fue a la portuaria, mi esposo se enfocó en trabajar y ser infiel como varón. Y yo me enfoqué en mi hijo y la verdad nunca sospeché nada, pero habían ocasiones en que estando en casa había un albañil, ¿verdad? Porque como se pone el nombre en los teléfonos, que había un albañil, el título era albañil, que lo llamaba mucho, a lo cual mi esposo respondía pues que era un pobre hombre que necesitaba trabajo. Entonces yo así lo creí, de verdad, se lo creí, no sospeché absolutamente nada y empezamos a dejar de asistir a la iglesia. Mi esposo empezó a viajar entre semana, luego regresaba los fines de semana y luego empezaron a haber domingos en que me quedaba arreglada para ir a la iglesia y mi esposo no llegaba. Nos quedábamos con el bebé en la casa. Solo continué fiel en la célula, que fue lo que me sostuvo. Y es un versículo que les quiero compartir porque el Señor me mostraba en Proverbios 24:6, la guerra se hace con buenas estrategias y la victoria se alcanza con muchos consejos, porque lo que les voy a compartir a continuación, una guerra, una batalla que tuve con el enemigo y pude salir victoriosa, primeramente por la gracia de Dios, pero segundo porque tuve ángeles a mi alrededor que me aconsejaron muy bien. Y aquí está Pati, recuerdo que cuando le dije la situación que estaba viviendo, no me dijo, le voy a dar un abrazo, no me dijo, todo va a estar bien. Me dijo, sus primeras palabras fueron, Irene, no le cuente a nadie. Y luego platicamos y me siguieron aconsejando y fueron un pilar fundamental en mi vida, porque luego de eso, mi esposo un día me llamó, pasaron 6 meses, esto que les cuento de Pati fue más adelante, yo fue a los 6 meses cuando mi esposo un día me llamó, mira, estoy muy mal, estoy en un sanatorio y los médicos no me pueden atender, estoy muy grave y ¿qué hago? Llamé a mi familia, fui por él, lo llevamos grave de emergencia al hospital, donde entró a intensivo y fueron momentos horribles porque no se sabía qué tenía, él se desangraba y no sabíamos qué tenía. Llegó al punto que él tenía 4 de hemoglobina y el médico me dijo, solo un milagro lo puede salvar. Tenés de 2, o me firmás para que
lo intervenga y explore su intestino, porque había que hacerle biopsias y colonoscopía, creo que se llama, y por su hemoglobina no se podía hacer. Entonces me dijo, solo un milagro puede salvarle, entonces o firmar o en un par de días lo vas a ver morir, porque le estaban haciendo transfusiones ya hacía 2, 3 días y no reaccionaba, él no tenía casi pulso, fue una situación muy dura, muy dura. Y yo recuerdo que firmé, entonces ellos son muy unidos como familia, y entonces sus hermanos se pelearon conmigo, los 3 hermanos que estaban ahí se pelearon muy fuerte conmigo, me acusaron y ahora los entiendo porque su mamá y su papá murieron de cáncer y parte de los síntomas de Sergio parecían por un cáncer y de hecho así fue cuando terminó la cirugía, le quitaron una masa que al parecer era cáncer, pero el Señor todo lo puede y también le quitaron gran parte de su intestino. Mi esposo estuvo como 20 días en el hospital. Pero en ese momento de la cirugía me sentía re mal porque humanamente pensaba que lo iba a perder y también me sentía mal porque me sentía acusada y me bajé a la sala de espera, recuerdo, y, y en ese momento mi mundo se acabó porque estando en esa sala de espera yo esperaba la llamada de sus jefes, él trabajaba para unos mexicanos y yo esperaba la llamada de ese arquitecto porque yo le estaba pidiendo ayuda. O sea, yo ya lo había ingresado, pero yo no tenía cómo pagar esa cuenta. Y cada día que pasa, eso sigue creciendo y le siguen diciendo a uno y yo no sabía qué hacer, me sentía sola. Sus hermanos estaban ahí, pero ninguno firmó una hoja de compromiso, solo yo. Y entonces recuerdo que ahí estaba en esa sala cuando esperando esa llamada, cuando el teléfono no dejaba de sonar, el de mi esposo, y era este albañil. Y entonces yo pensé, pobre ese señor, ¿verdad? Debe estar desesperado por su trabajo. Y yo le contesté. Mi mundo se acabó porque no era un hombre, era una mujer, era una fulana que me dijo, yo sé cuál es tu nombre, sé que tú eres su esposa y a mí no me importa, yo quiero saber cómo está él. Y mi mundo se derrumbó porque jamás imaginé, yo era muy joven, mi esposo ya había tenido un fracaso, entonces yo no creí que él fuera capaz de fallarme de esa manera. Entonces para mí la vida se me acabó, pero hay algo muy importante en medio de todo esto. Yo idolatraba a mi esposo. Para mí mi esposo lo era todo, todo, todo. Yo vengo de un hogar disfuncional donde mi papá estaba solo materialmente y Sergio es un excelente hombre, me ha cuidado enormemente, ha atendido cada una de mis necesidades, es sobreprotector y eso a mí de verdad me enamoró mucho. Entonces yo empecé a idolatrarlo a él y ahora entiendo que eso no estaba bien. Entonces cuando yo me enteré de esto, mi mundo se vino abajo porque el Señor me mandó justamente en ese momento la imagen y lo que estaba viendo una persona en ese tiempo era mi amiga. Ella perdió a su esposo y se quedó con 3 niños. Y recuerdo que en el dolor de la pérdida, ella se enteró que su esposo tenía un bebé fuera de casa. Y yo recuerdo el sufrimiento de esa mujer y los años que le costó salir adelante. Y entiendo que era más por sus hijos. Y yo le decía al Señor, Señor, yo lo perdono, yo lo perdono, yo lo perdono, pero por favor no permitas que mi hijo crezca sin un papá porque de alguna manera mis sobrinos crecieron sin papá. Y yo no quería eso para mi hijo, lo había deseado tanto, me dolía el alma, me desgarraba por dentro, pero yo le decía, Señor, yo lo perdono, pero no permitas que mi hijo crezca sin papá. Yo recuerdo que le colgué el teléfono a esta señora y no dejaban de llamarme, pero ya no me importó. Mi mente empezó a cambiar, el Señor empezó a hablar, subí para ver cómo había salido, habían transcurrido ya horas y mi cuñada no me dejó, que había salido él, justo cuando yo subí, mi esposo lo iban pasando de una sala a otra privada y mi cuñada no me dejó verlo y no me dejó verlo, pero cuando él reaccionó, él pidió verme y sus primeras palabras fueron, perdóname, perdóname. Y mi esposo lloraba, lloraba y yo no entendía, yo decía, ¿por qué, verdad? Y sin saber que el Señor había hecho su obra en mi esposo, que todo eso fue necesario. Pero una de esas
él estuvo 20 días ahí, muchos de ellos en intensivo, y yo estuve cuidándolo día y noche, sin reclamar nada. Había un silencio que años después el Señor me mostró por qué. Había un silencio en mí que, como cualquier mujer con todo derecho, quiere gritar y hacer, pero había un silencio que no me dejaba hablar. Luego el Señor, una noche de esas, porque parte de los consejos de Patti Carroll fue: lea la palabra, lea la palabra. Y el Señor me mostraba, me habló muy fuertemente por medio del Salmo 51, donde David fue confrontado por Natán cuando pecó con Betsabé. Y hay mucho ahí que edifica mi vida, pero solo les quiero leer una parte donde el Señor me confrontó a mí. Dice: contra ti he pecado, solo contra ti he hecho lo que es malo ante tus ojos. Yo entendí que el Señor había tenido un trato con mi esposo y lo estaba teniendo conmigo, porque yo también era culpable. Yo me dediqué a cuidar de lleno a mi hijo. Yo me desviví por mi hijo y me olvidé de tener a mi esposo como esposa. Para ese tiempo, nosotros aún vivíamos sin casarnos. Y cuando mi esposo salió, no fue cárcel, quedó con secuelas por asesino, pero mi esposo está bien, para la gloria de Dios. El Señor lo renovó totalmente. Yo creo que él murió y el Señor lo hizo de nuevo. Es el mismo hombre, pero completamente de nuevo. Y salió de ahí. Y cuando él salió de ahí, a los 6 meses yo empecé a servirle al Señor en un ministerio en nuestra iglesia. Y luego, cuando yo empecé a servir, un juez nos dio la guardia y custodia de las hijas de Sergio. Entonces ya no éramos en la casa 3, sino que 5. Y luego mi esposo empezó a servirle también al Señor en el mismo ministerio que yo empecé. A los meses, nuestras hijas también empezaron a servirle al Señor, cada una en el ministerio que el Señor las ha enviado. Y ha sido de mucha bendición. En el 2015, en agosto, nos casamos por el civil, donde nuestras líderes tuvieron también el honor de acompañarnos, y para nosotros es un privilegio el que esa firma que cada poco vemos en esa hoja diga ahí sus nombres, ¿verdad? Ahí están las de nuestros hijos, las palabras de nuestros 3 hijos, e incluso a la corta edad de mis chiquitos, tenía como 5 años, fue maravilloso. Las palabras de Kimberly y Débora fueron excepcionales para nuestras vidas y nos ayudó a entender el por qué la palabra tiene un orden. Y nosotros entendimos que no nos justificamos, sé que cometimos errores y eran nuestras consecuencias, pero no conocíamos del Señor. Y ahora que lo conocíamos, Él nos estaba permitiendo enmendar nuestros errores y empezar de nuevo, porque Él es bueno y su amor es grandioso. Entonces, en noviembre, justamente hace un mes, menos de un mes, cumplimos 5 años de habernos casado también en las bodas múltiples. Somos una familia como la mayoría, tenemos problemas, pero el Señor ha sido inmensamente bueno con nosotros. Nuestras hijas le sirven también al Señor. Hoy por hoy somos una familia de 6, una de 23, una niña de 20, Dominic de 11 años, y también tenemos a Emanuel. Emanuel tiene 5 años y vino a la casa por medio de la adopción. Más adelante será otra parte de nuestro testimonio, de lo que el Señor ha querido, ¿verdad?, que hagamos, y en obediencia lo hemos hecho. Dios ha sido excepcionalmente bueno con nosotros. Les estoy condensando mucho, pero mi intención es que vean cómo el Señor se ha glorificado en mi vida, y si Él lo ha hecho en la mía, lo puede hacer en la de muchas de nosotros. El Señor nunca me soltó, nunca me soltó de su mano. Lo pude sentir. Mis lágrimas son de verdad de agradecimiento, porque veo para atrás y me sorprendo, me sigo sorprendiendo hasta dónde me ha traído el Señor. Yo solo quiero terminar diciéndoles que perseveremos. Es muy difícil cualquier situación que sea contrario a lo que queremos, pero perseveremos. Tenemos un Dios bueno y justo,
y es muy fiel. Y yo siempre digo que el Señor es un caballero y Él tiene toda la eternidad para esperarnos, toda la eternidad. Pero hay un detalle, nosotras somos simples mortales y no tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces, no esperemos más, busquemos de Él y rindámonos a Él y creamos y entendamos que si Él está con nosotros, podemos superar cualquier adversidad. El Señor ha sido infinitamente bueno en mi vida. El Señor es infinitamente grande. Yo he entendido que mi mente es finita y jamás voy a alcanzar a comprender su misericordia en mi vida. Que el Señor me las bendiga. Amén. Vemos ahí la foto de la familia de Irene. Ahí están los 6 miembros de la familia, ¿verdad? Es increíble lo que el Señor hace y cómo el tiempo ha pasado. Tantas cosas por decir. Yo fui de testigo de eso que cuenta Irene, que su esposo estuvo grave y estuvimos ahí en el sanatorio y no sabíamos qué iba a pasar realmente cuando a él lo operaron, ¿verdad? Entonces, y ahora ver esa familia tan bonita, todos sirviendo al Señor y todos, pues, una nueva vida, de verdad. No nos queda más que a glorificar el nombre del Señor, bendecirlo, ¿verdad? Por lo que Él hace. El Señor siempre hace maravillas y nosotros tenemos tanto que contar y que hemos visto en la vida de muchas personas y estamos esperando verlo en la vida de otras personas también, ¿verdad? Entonces, me da mucho gusto de verdad a mí escuchar lo que Irene cuenta, ver cómo ha pasado el tiempo y hace días platicábamos y le recordábamos las promesas que Dios le había dado y cómo Dios las ha ido cumpliendo en estos años, ¿verdad? En estos años que tenemos de conocernos. Y bueno, hoy el tema, pues miren, cuando Irene comentaba esta parte, me llama la atención, uno no recuerda exactamente lo que le ha dicho a cada persona, ¿verdad? Pero Dios sí, Dios sabe por qué lo manda a decir, ¿verdad? Ella dijo algo, ella dijo, yo me mantuve en silencio, tuve un tiempo, un largo silencio, yo no le reclamé a mi esposo lo que hubiera querido reclamarle, lo que hubiera querido decirle y de hecho actuar, ¿verdad? Ella actuó como manda la palabra, le hizo un bien a quien le hizo un mal, ¿verdad? Ella lo cuidó, lo atendió, dice, hasta que él salió y su recuperación fue difícil, fue complicada y ella estuvo ahí cuidándolo, ¿verdad? Y en silencio, ella no tenía nada que decir porque el Señor ya había obrado y el Señor ya le había dicho a su esposo lo que le tenía que decir. Entonces ella solo resistió y obró pues como el Señor mandó en ese momento. Así mandó el Señor y entonces ella así lo hizo. Entonces, hoy el tema precisamente se llama la batalla del silencio, ¿verdad? Ay, la batalla del silencio. Esa batalla que Irene peleó, ¿verdad? Pero que quien ganó fue el Señor y a quien le dio la victoria fue a ella. El que batalló fue el Señor y la que obtuvo la victoria fue Irene. Entonces, cuando nosotros vemos el famoso Proverbio 31, ¿verdad? El último capítulo de Proverbios, a partir del versículo 10 empieza el elogio a la mujer virtuosa, pero en el versículo 26, que ahí nos tenía Carol, precisamente, habla de un estándar que yo creo que la mayoría de nosotras, las mujeres que conocemos de Dios,
queremos alcanzar. Dice, cuando habla, hablando de la mujer virtuosa, de la mujer ejemplar, dice, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Entonces, aquí menciona cuando habla, o sea, siempre que habla, siempre que expresa algo, lo que expresa es sabiduría, ¿verdad? Cuando instruye, lo hace con amor. Y yo, pues, les decía que yo creo que la mayoría de nosotras queremos alcanzar ese estándar de la mujer ejemplar. Y esta es una parte que a nosotras las mujeres nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho, 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 porque nosotras tenemos la característica de que hablamos mucho, hablamos demasiado, salen muchas palabras de nuestra boca. Y en algunos casos puede ser una cualidad, pero también es un gran defecto, ¿verdad? El hablar demasiado. Nos sirve, por supuesto, en muchas ocasiones y, por ejemplo, depende de nuestra profesión, ¿verdad? Una maestra, una abogada, una vendedora, pues tiene que tener fluidez de palabra y eso es bueno, ¿verdad? Lamentablemente, esta característica muchas veces trabaja en contra nuestra y se vuelve nuestra enemiga. Y es algo que nosotros debemos entender y lo tenemos que entender y que tenemos que batallar contra eso en nuestra vida. Nuestra boca, nuestra lengua se vuelve nuestra enemiga, se vuelve contraria, y a pesar de que nosotros estamos queriendo hacer algo bueno y hacer algo en defensa nuestra, se vuelve en contra de nosotros. Ustedes no me dejarán mentir, ¿verdad? Muchas veces nos hemos arrepentido de algo que hemos dicho, ¿verdad que sí? La mayoría nos hemos arrepentido de algo que hemos dicho. Han sido menos las veces que nos hemos arrepentido de algo que no hemos dicho. Más han sido las veces cuando hemos metido la pata, ¿verdad? Como aquel dicho que dice, puro calcetín, solo abre la boca para meter la pata, ¿verdad? Entonces, a veces así nos pasa. Y es que esto es una de las mayores causas de problemas, no solo con nuestro esposo o con nuestros hijos, sino que con cualquier persona, ¿verdad? Y porque no cumplimos ese versículo 26, que cuando abrimos la boca, no decimos las cosas con sabiduría, no decimos las cosas con amor, sino que con rencor, con veneno disparado ahí. Es un proyectil cuando nosotros sacamos una palabra, ¿verdad? Y creemos nosotros que en ese momento nosotros ganamos porque le dimos duro a la persona, ¿verdad? Y eso se revierte y se pone en contra de nosotros, ¿verdad? El versículo que estaba en nuestra invitación para la reunión del día de hoy es Segunda de Reyes 18:36, segundo libro de Reyes 18:36. Dice por ahí, no sé si lo tienen por ahí, Carol, ahí lo tiene. Dice, pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra, porque el rey había ordenado, no le responda. Y vamos a ver de qué se trata eso, ¿verdad? Cuenta la Biblia, ¿verdad? Que el rey Sennacherib de Asiria envió a su comandante a amenazar al rey Ezequías, el rey de Judá. Y el comandante empezó a hablar con los delegados que Ezequías había enviado así para encontrarse a la entrada de la ciudad. Él empezó a amenazar diciéndole, ¿verdad? Díganle a Ezequías que el pueblo, el Señor su Dios no los va a librar porque no hay otro, todos los otros pueblos han tenido sus dioses y ninguno los ha librado, todos han caído bajo el poder de Asiria. Entonces estos delegados le dijeron a este comandante, mire, háblenos en arameo, porque nosotros entendemos arameo, no nos hable en hebreo porque el pueblo está escuchando. Entonces arameo, por lo que entiendo yo, era un lenguaje, ¿verdad? Un idioma que no era común
que lo hablaran en el pueblo, ¿verdad? Sino que solo algunas personas tal vez más letradas, ¿verdad? Pero entonces lo que le contestó el comandante es que de hecho con más fuerza empezó a hablar en hebreo y empezó a hablarle a todo el pueblo y le empezó a decir, ¿verdad? Que no confiara en lo que había dicho su rey Ezequías, ya que su Dios no los iba a librar. Les dijo un montón de cosas hasta que ellos mismos, la situación iba a ponerse tan dura porque la ciudad estaba sitiada, ¿verdad? Que ellos mismos iban a comer su propio excremento, así les dijo, ¿verdad? Y que mejor se rindieran. Después de esa historia viene el versículo que nosotros leímos. Ese es el contexto, ¿verdad? Que dice, pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra porque el rey había ordenado no le responda. Y yo siempre que leo esa historia, siempre me admiro por la obediencia de ese pueblo, la obediencia a su rey. El otro amenazándolos, el otro diciendo qué cantidad de cosas, ellos ya tenían temor, ya tenían miedo, pero tenían mayor respeto por el rey, porque el rey Ezequías, dice la Biblia al principio de ese capítulo 18, ¿verdad? Que había sido un rey como no había habido otro en Israel, comparado con el rey David, más o menos, obediente y que honraba a Dios y que por eso Dios lo había prosperado en todas sus empresas, dice. Entonces el rey Ezequías era un rey muy respetado, ¿verdad? Entonces el pueblo, cuando él dio la orden de que no le respondiera, entonces el pueblo obedeció. Y hay otra historia en la Biblia más conocida aún, que es cuando el pueblo de Israel conquistó Jericó. Dice en Josué 6, del 9 al 10 y del 15 al 17, dice, los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. Luego dice, el séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Y de verdad, aquí es otra vez, yo me vuelvo a preguntar cómo fue posible que el pueblo, un pueblo enorme de millones de personas pudiera mantenerse en silencio como Josué dio la orden. Josué recibió la orden del Señor, por supuesto, ¿verdad? Y cómo fue posible que mantuviera en silencio e hicieran caso a lo que había dicho Josué. Pues eso es admirable, ¿verdad? Realmente es admirable porque ya después de que habían pasado un día, 2 días, los habitantes de Jericó le tenían miedo a Israel, pero al verlos marchar un día y 2 días y 3 días y 6 días, ¿verdad? Yo creo que lo más seguro es de que la gente que vivía en el muro, recuérdense que Jericó era tan grande su muro que en medio del muro habían viviendas, ¿verdad? Entonces la gente que estaba ahí en el muro, me imagino que empezaban a burlarse de ellos, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que el pueblo se mantuvo en silencio, sin contestarles, sin recriminar nada? Entonces, yo creo firmemente que en estos 2 relatos el Señor nos quería dar una lección. Y es esta la lección. La lengua no es la mejor arma para ganar las batallas. A mí me consta que aquí, hay conectadas mujeres que el Señor les ha dicho, guarden silencio y déjenme actuar a mí. Y se los ha dicho en una reflexión, en una prédica, a través de una consejería, etcétera. Y el Señor actúa, ¿verdad? Cuando dice Irene, bueno, Patti lo que me dijo fue, no le cuente a nadie,
fue lo que yo sentí en ese momento que el Señor dijo que le dijera, ¿verdad? O sea, ni era una situación que yo ni recordaba eso, de verdad no lo recordaba. Pero el Señor actuó y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Así quería él actuar en ese momento. Él así quería actuar en ese momento. Entonces, nosotros debemos muchas veces, yo diría que la mayoría de veces, nosotros debemos callar y dejar actuar al Señor. Hay otras veces que el Señor nos indica hacer otra cosa. Por ejemplo, yo conozco a una pareja, una pareja que ya tienen muchos años de casados, pero hace muchos años, ¿verdad? Pues me parece que el Señor, no me recuerdo ni cuál era el error que había cometido. La cosa es de que la señora pues se metía mucho con el Señor en oración y todo, ¿verdad? Y entonces ella recibió del Señor una instrucción y le dijo, ve y le dices a tu esposo que te diga tal cosa. Entonces ella fue y le dijo, mira, dime tal cosa. No, él negó, ¿verdad? Entonces ella le dijo, no, dice el Señor que me digas ahorita eso que ahorita estás pensando. Y el esposo soltó toda la sopa porque no era a ella, era un mandato del Señor. Entonces, el Señor no lo podemos enmarcar y decir, siempre va a actuar el Señor así. Pero lo que sí es verdad, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? En Santiago, que la lengua, es tremenda. Y entonces no es en la mayoría de veces una aliada nuestra para ganar una batalla. Al contrario, es un gran enemigo, se pone en contra de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo les puedo decir por experiencia propia que no es fácil callar. Yo creo que hay mujeres aquí, de hecho yo conozco varias caritas que he estado viendo, que es más fácil que se mantengan calladas, que tienen un carácter más dócil que el mío. El mío no es un carácter dócil y el Señor ha tenido que domarme con situaciones difíciles, ¿va? Pero mi carácter no es dócil, mi carácter es de armas tomar y no es de quedarme callada, de verdad, a mí me cuesta quedarme callada. Sin embargo, de verdad he aprendido que tengo que dejar a veces ganar en una discusión a mi esposo, a mis hijos o a otras personas en pro de la paz y de una mayor, o sea, si esa batalla yo la estoy perdiendo entre comillas, pero es en pro de que la guerra se gane, ¿verdad? En favor del Señor y en favor de mí misma, ¿verdad? Entonces, yo he dicho, yo les he contado otras veces cómo me ha pasado a mí que yo le he hablado a mi esposo de una situación y yo estoy segura que el Señor a mí me respalda porque lo dice la palabra, en fin, pero él dice no, ¿verdad? Y entonces, y que yo me enojo tanto, pero me voy al cuarto y me arrodillo y empiezo a llorar del enojo, ¿verdad? Y me arrodillo y le digo, ay, Señor, pero ¿por qué me tengo que callar yo si tú estás viendo que quien está equivocado es mi esposo, ¿verdad? Y el Señor me ha dicho, porque quien está oyéndome en este momento eres tú. Entonces, a ti es a quien te estoy dando la orden. Y entonces me tengo que quedarme callada. No es agradable, es bien complicado, pero es en pro de un bien mayor que es la paz en el hogar. Y como les digo, es parte del trato de Dios y del entrenamiento. El entrenamiento hacia nosotras, sus hijas, las que somos sus hijas y sus siervas, ¿verdad? Él cada vez nos perfecciona más. Entonces, a través de esas cosas, a través de aprender a callar, a obedecer lo que Él nos manda, es como el Señor actúa y como va moldeando nuestro carácter. Nuestro carácter necesita ser moldeado. Necesita ser moldeado. Porque como les digo, hay algunas personas que les es más fácil quedarse calladas, pero son rebeldes,
lo demuestran de otra forma. O sea, yo mi rebeldía lo demuestro hablando, diciendo y queriendo demostrar mis argumentos, ¿verdad? En cambio, otras personas lo que hacen es una resistencia pacífica, ¿verdad? No pelean, no gritan, no todo, pero se resisten y ¿quién las hace caminar, verdad? Entonces, para todos el Señor necesita tratarnos. Entonces, es muy difícil callar y esperar que el Señor obre, pero realmente eso fue lo que hizo en el pueblo de Israel en tiempos de sequías, los que les conté, ¿verdad? Después de esa historia de que el pueblo permaneció callado, entonces, bueno, pasaron varias cosas, el rey le mandó a decir a Isaías que intercediera, y luego él recibió una carta amenazante de parte del rey de Asiria, ¿verdad? Sennacherib. Y entonces, en donde le decía lo mismo, ¿verdad? No creas que tu Dios te va a salvar, no creas que él es más poderoso que los otros dioses de los otros pueblos, en fin. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Que eso es importante que nosotros pongamos atención a lo que él hizo. Dice que él tomó la carta que el Señor le había, que este rey le había enviado, ¿verdad? Y se dirigió al templo y la fue a presentar delante del Señor. Dice aquí en Ezequías, óiganme a mí lo que estoy hablando, en 2 Reyes 19, 14 al 20 dice, Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y en su presencia oró así. Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira, escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, el rey de Asiria, te he escuchado. Entonces, para que les cuento la historia, ¿verdad? Ya ni se dio la batalla, ellos estaban sitiados. El Señor hizo que Sennacherib escuchara rumores de que los iban a atacar por otro lado, entonces se retiró y en la otra batalla él murió, o creo que fue asesinado por sus hijos, ya no me acuerdo. La cosa es de que murió y le dio el Señor, le dio la batalla al pueblo de Israel sin batallar. Sin que ellos batallaran en una guerra, ¿verdad? Solo hicieron lo que el Señor mandó. En primer lugar, ¿verdad? No, el pueblo obedeció, no le respondió al comandante del ejército asirio. Y luego Ezequías fue y presentó su queja delante del Señor. Eso es algo que nosotros debemos aprender. Nuestra queja, claro que la podemos presentar, pero es delante del Señor, es en el trono de la gracia de Dios en donde nosotros tenemos que llegar y presentar nuestra carta, ¿verdad? Mira, Señor, lo que me están diciendo, mira lo que me está haciendo. Señor, tú ya te diste cuenta. Por supuesto que el Señor ya se dio cuenta, ¿verdad? Pero yo puedo ir y decirle, Señor, mira lo que está pasando, mira lo que estamos viviendo, mira lo que me están haciendo, ¿verdad? Yo quiero obedecerte, yo te honro y yo quiero hacer lo que tú me mandes, ¿verdad? Estoy segura que el Señor nos da la victoria. Él pelea las batallas, no las peleamos nosotras, pero dejemos que Él pelee, ¿verdad? Ustedes ya, y en el caso de Jericó, ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Después de dar 7 vueltas en silencio, ¿verdad? Después la orden fue que gritaran y ellos gritaron y los muros cayeron.
pero mientras el pueblo guardaba silencio, las trompetas no dejaron de sonar, y eso es alabanza al Señor. Yo debo mantenerme en silencio contra las personas con las que estoy teniendo mi querella, ¿verdad? Pero debo mantener alabándome al Señor, alabando al Señor, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Hay batallas que se ganan solo con alabanza, pero eso es tema de otro día, ¿verdad? Es otro tema. Regresando a nuestro contexto hoy, ¿verdad? Dejemos que el Señor pelee por nosotros mientras nosotros guardamos silencio. No reclamemos, no insultemos, no demandemos, solo hablemos con el Señor, presentémosle a Él nuestra queja, como lo hizo el rey Ezequías, ¿verdad? Presentémonos delante de Él y mostremos la evidencia para que Él actúe. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ustedes se recuerdan, ¿verdad? Que se encontró frente al Mar Rojo y atrás venían ya venía el ejército de Faraón, ¿verdad? Entonces Moisés les dijo algo al pueblo, les dijo, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Entonces, de verdad, el Señor, eso está en Éxodo 14:14, ustedes quédense quietos, el Señor presentará batalla por ustedes. Entonces, pero ¿por qué va a presentar el Señor batalla por nosotros? Porque nosotros estamos en obediencia. Si nosotros somos hijas desobedientes que queremos arreglar todo con nuestras manos, con nuestra inteligencia, con nuestra disque sabiduría, entonces el Señor no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces va a dejar, pero si tú estás batallando, hija, batalla tú pues, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer. Es más sabio que nosotros dejemos que el que sabe ganar la guerra, la batalle por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan que empezamos hablando de la mujer virtuosa, ¿verdad? Que es un epílogo a la mujer virtuosa, el Proverbios 31 del 10 en adelante. Entonces, la mujer virtuosa, su boca la abre con sabiduría. O sea, quiere decir que sí abre la boca, ¿verdad? Pero lo hace con sabiduría. En este tiempo, nosotros, que estamos viviendo, ¿verdad? Ha representado muchos retos para las familias. Algunos están pasando desempleo, enfermedad, las empresas se han venido abajo, ¿verdad? Y nuestros esposos se han visto afectados por esta situación y nosotras también, ¿verdad? Y ellos son tan humanos como somos nosotras. Ellos no tienen una salida, si nosotros no encontramos una salida, ellos tampoco, o sea, no son superhombres, pues, ¿verdad? Ellos no encuentran una salida. Entonces, ¿qué debemos hacer como esposas sabias? Nosotras, si no vamos a dar ánimo en esta situación, mejor no abramos la boca, ¿verdad? Ya suficiente carga tendrá nuestro esposo de pensar cómo salir adelante como para que nosotros empecemos a decir, no, esto no va a funcionar, no, aquí vamos a perder todo, no, aquí nos van a sacar a la calle, no, aquí si no haces algo. Entonces, si nosotros no vamos a decir algo que anime, mejor no abramos la boca. En estos meses, hermana Mary nos ha predicado eso, siempre nos ha dicho, ¿verdad? No, que nosotras no reclamemos, que nosotras no exijamos, que nosotros seamos buenas administradoras, que nosotros hagamos algo, ¿verdad? En vez para ayudar a nuestra familia y que cerremos nuestra boca, porque muchas veces nuestros comentarios no van a dar ánimo a nuestra familia. No solo lo oyen nuestro esposo, sino también lo oyen nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué oyen nuestros hijos? ¿Qué le podemos enseñar? ¿Qué fe le podemos transmitir a nuestros hijos si ellos nos oyen quejarnos y decir que no vamos a salir adelante? Nosotros tenemos que decir, sí vamos a salir adelante, sí vamos a ver la salida, sí Dios va a encontrar abrir una ventana, ¿verdad? Esta puerta se cerró, ya se abrirá otra, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que creer y tenemos que decir, ¿verdad? Eso es lo que hermana Mary nos ha estado diciendo todo este tiempo, ¿verdad? Y tenemos que seguir el ejemplo de la mujer virtuosa. Miren lo que hacía la mujer virtuosa. Lo voy a leer, ya ustedes se lo pueden imaginar, ¿verdad? Dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas.
Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara de noche. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hino. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del hogar. Confecciona ropa de lino y la vende. Provee cinturones a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Y dice lo que sigue estos versículos son los versículos lema del ministerio, por eso el ministerio se llama Mujeres de Proezas. Dice, sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza, sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Entonces, esto se resume que es un tiempo, mis estimadas colegas esposas, de trabajar duro. Veamos ahora cómo apoyamos en la casa, ¿verdad? Si ya estábamos generando antes de la pandemia, veamos si podemos generar más. Ahora ahorrar y administrar mejor lo que tenemos, ¿verdad? Hacer un mayor esfuerzo, como dice aquí, que hacía esta señora. Ella dice que gustosa trabaja con sus manos, trae su pan de lejos, se levanta de madrugada, invierte, hace negocios y las ganancias las reinvierte. Está atenta a la marcha de su hogar y no come el pan del ocio. Y lo más importante que yo veo aquí, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Pegadito a este versículo, ¿verdad? Es el que les mencionaba, ¿verdad? Que es el versículo lema de nuestro Ministerio Mujeres de Proezas, ¿verdad? Es tiempo de ser mujeres de proezas, mis estimadas colegas. La recompensa viene del Señor. Él nos exaltará a su debido tiempo. No nos cansemos de hacer el bien, porque de verdad al final cosecharemos si no desmayamos, lo dice la palabra. Entonces, ganemos la batalla en silencio. Como a Josué, Dios nos dirá en qué momento gritar y qué vamos a gritar. O sea, no es, bueno, ahorita es el momento de darle gritar que el Señor. No, es una figura de decir, ¿cómo vamos a gritar para que caigan esos muros? Pero ya habremos vencido, porque al momento de resistir en silencio, eso fue lo que socavó los muros, ¿verdad? El silencio, la obediencia, eso fue lo que el Señor vio. Y los muros se fueron socavando, ¿verdad? Cuando gritaron, los muros se cayeron, pero la obra ya estaba hecha, ¿verdad? Entonces, en el Señor, quiero que sepamos todas, las cosas no tienen lógica. No parece lógico callar y no defender nuestra causa, pero el Señor la defenderá y cuando nos guíe a hablar, lo haremos de una forma en que los demás quedarán impactados, porque será con la sabiduría del cielo y no la nuestra, ¿verdad? Eso solo es una búsqueda constante y una rendición de nuestra vida delante del Señor diariamente, constantemente. Yo les puedo garantizar que así como el Señor le dio la victoria a Irene en su momento, el Señor trató con su esposo. Ella no tuvo que hacer nada más que callar. El Señor trató con él y le dio la victoria y ahora han pasado tantos años después de eso que
que es una maravilla ver ese resultado. Entonces, mis amadas, ahora pues yo quiero dejarle el tiempo a nuestra amada hermana Mary para que por favor pueda orar por nosotras, pueda ministrarnos en este tiempo, ¿verdad? Y no echemos en saco roto todo lo que hemos aprendido este tiempo en la pandemia, en los mensajes, sino que pongamos en práctica. Hermana Mary, el tiempo es tuyo. Gracias, Pati. Muy buenos días a todas. Qué mensaje como para seguirlo escuchando y tener verdaderamente un día para poder aprender más del resto de esta mañana. Creo que a cada una de ustedes, las que están aquí en la pantalla, las que estén conectadas, hombres también, a lo mejor hijos de ustedes, adolescentes, preadolescentes, este mensaje es desafiante. Y mujeres lindas, sigan adelante en ese silencio. Es tiempo de silencio, pero es tiempo de sonrisa, es tiempo de abrazos, es tiempo de amor, es tiempo de silencio y expresar cariño. Mantengan esta virtud de la mujer de Proverbios 31 con los hijos, pero especialmente con los esposos y los difíciles mucho más. Pati, un gran mensaje para gloria del Señor. Yo lo sé que así lo ves tú, pero para todas ustedes, como yo puedo contarles a mis años, disfruten este gran mensaje, porque en este momento vamos a orar. Ponga su corazón en el Señor, pídale perdón porque en pasados no se le dio buen ejemplo a los hijos. Hoy nos toca difícil. Ellos están sufriendo el encierro. Ellos están sufriendo el silencio. Cuando que no pueden estar en silencio, les cuesta. Llegan a cansarse, pero el Señor esta mañana quiere hacer milagros maravillosos. No basta con ser feliz nosotros. Son ellos después de su esposo y usted. Son ellos los que van a ser felices. Vamos a orar esta mañana, pero sobre todo usted se va a poner a cuentas. Mientras tanto, yo voy a invitar a alguien que está escuchando, que no se ha puesto a cuentas con el Señor, ya sea en la pantalla o que me están escuchando. Reconcilien con el Señor si un día lo siguieron. Recíbanlo esta mañana como su Señor y su Salvador. Es el único que va a poder llenar mi vida, su Espíritu Santo, para mantener silencio. Y ese silencio nos va a dar muy pronto el grito de victoria. Porque cuando el Señor diga, griten, como dijo Josué, griten, la victoria está dada. Está primeramente en su hogar y después en la nación y el mundo entero. Marquemos esta mañana un principio en su hogar. Es usted, acuérdese, primero, delante de Dios. Luego ese esposo lindo, lleno de errores, pero ámelo, por favor, ámelo, cuídelo, quiera. Contémplelo. Después de Dios, es el que va a estar con usted hasta el fin de los tiempos. Los hijos se van, aleluya, porque cuando ellos se van a ser felices y usted será la buena suegra que hace felices a sus yernos y a sus nueras. Gocémonos esta mañana. Hable con el Señor, entremos en comunión y dígale, este mensaje no terminó aquí. Señor, sigo en silencio, pero cantaré un canto de victoria por la gracia tuya. Cierre sus ojitos y vamos a hacer esa invitación. Y usted, si ya es del Señor, su esposito tal vez no, póngalo en sus manos. Ahorita llega usted en su casa, propiamente dicha, tiene un altar. Señor, bueno, aquí ves hogares, ves multitudes, porque de cada una de estas mujeres salen, Señor, generaciones que harán las nuevas épocas de la vida, Señor, que marcarán el tiempo y el espacio. Mira su corazón. Señor, háblales esta mañana. Cualquier situación que ellas estén pasando con su esposo, con sus hijitos, Padre. Señor, que esta oración que tienen, como vino Isaías y trajo la amenaza de Sennacherib al templo, ellas en este momento están siendo ese templo porque allá habitas, Espíritu Santo. Escucha su oración. Mientras tanto, si usted no ha invitado al gran Dios de Isaías, al gran Dios de Josué,
al gran Dios de Ezequías. Invítelo ahora. Dígale, Jesús, ven a mí, llena mi vida. Aquí está mi corazón y mi mente. Perdona mis pecados. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti por mi carácter. No he guardado el silencio y quiero victoria. Te entrego mi vida. Jesucristo, Dios Todopoderoso, Príncipe de paz eterno, Dios con nosotros, lléname esta mañana. Aquí estoy para entregarte. Aquí como Isaías traigo a mi esposo y a mis hijos. Dame paz. Dame gozo, lo necesito, te lo pido humildemente, arrepentida de todos mis pecados. Y si es varón, dígale, estoy arrepentido. No he construido, no he guardado silencio y no he logrado que caigan los muros en mi hogar. Y usted dígale, Señor, yo quiero ser como Jericó. Sí, Padre, quiero ser esa mujer de victoria en mi hogar. Póngale a sus hijos por nombre, porque hoy usted se declara hija de Dios, porque ha confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Dígale, te confieso como el libertador de mi vida, como el Dios Todopoderoso. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame, por favor, tu salvación ahora mismo, Señor. La necesito. Gracias. Gracias por enseñarme amor. Gracias por enseñar silencio, camino a la cruz. Gracias por enseñarme a orar, camino al Getsemaní. Gracias por enseñarme que resucitaré, porque tú resucitaste y estás conmigo. Señor, escucha la oración de quien la hizo por primera vez y las que han venido para hacerlo esta mañana. Toma la necesidad que tiene. Tómala, por favor. Está a tus pies y muy pronto ese grito de victoria en su hogar llegará. Bendita Irene, que oyó tu voz y guardó silencio. Bendita mujer que está aquí en esta pantalla, que ha guardado silencio, sin rencor, sin odio, sin reproche, sin desprecio, sin indiferencia, sino un silencio a la situación que puede arruinar totalmente, que es la falta de fe y de entrega a ti, de aferrarse a tu promesa y tu palabra para que el hogar esté desestabilizado. Gracias por los milagros que harás esta mañana, donde esté su esposo. Haz que mis amadas mujeres casadas, hermosas, señoras, muy señoras honradas por ti, sean las mujeres de Proverbios 31. Yo lo anhelo como esa madre. Intenté hacerlo. Ahora ellas tienen cómo hacerlo. Que se le han entregado las piezas para construir. Llénalas por nombre. Abrázalas, Señor. Resuelve su situación en el tiempo tuyo, no cuando ellas lo estén pidiendo. Pero va a ser una situación para vivir, porque la del corazón, la del alma, hoy la estás resolviendo. Tú las conoces. Tú sabes qué tienen en su mente. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias por los logros en Mujeres de Proezas. Muchas gracias porque las que tengo al frente y las que me escuchan harán proezas. No por su fuerza. No, Señor. Nada material lo entendemos, lo creemos. Es por tu Santo Espíritu que en este momento ya lo reciben. Dígale usted que hizo su confesión al Señor de ser su Padre, su Salvador. Estoy confiando en ti. Solo espera mi alma en ti. Entregue este pensamiento para que no se mueva esta lengua. Dígale, tócame totalmente las áreas para que mi lengua sea, Señor, controlada con sabiduría. Cuando abra mi boca lo haga con sabiduría. Cuando corrija lo haga con amor. Y cuando vea a mi esposo en error, guarde silencio
pero primero hable con amor y que lo siga amando, amando tanto como cuando tú, Señor, me diste el permiso y me aprobaste mi unión con Él, esa unión matrimonial que tú has bendecido. Bendiga a su esposo, por favor. Recuerde por un instante, cuando usted le sonreía, estaban enamorándose uno al otro. Olvide por este momento la situación que pueda estar viviendo con él. Y si nunca ha tenido problema, dele gloria a Dios. Sea la mujer de Proverbios 31. Si sus hijos ya se fueron, con mayor razón. Él es, después de nuestro Dios, Él es el hombre que debe amar, respetar y cuidar, no importando. La victoria es suya. Gracias, gracias, Señor. Ahora, mi Dios, tú que ves todo lo que hay en la mente. Mira la familia de mis hermanas. Júntelos ahorita en su mente. Proyéctese ahí. Proyéctese. Es maravilloso ver a su esposo. En algún momento sonrió con usted y sus hijos. Sus nietos si tiene. A lo mejor hay mujeres conectadas con bisnietos. Yo lo estoy viendo. Y aún sin él a mi lado, yo puedo verlo. Yo puedo verlo y ver cuando sonreíamos. Los cuatro. Usted ve a los que son y diga, todo quedó atrás. Ahora yo veré hacia adelante. Porque cuando des la orden, Jesús amado, griten, gritaré con todas las fuerzas, porque aquí y ahora tú eres mi Dios, por siempre y para siempre. Señor, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, sean benditas estas mujeres lindas, estas señoras preciosas, esa familia, ese esposo, abrazada a él, sonriendo, y esos hijos alcanzando la misericordia y el buen ejemplo de seguir caminando sin descanso con la boca cerrada hasta que cantemos victoria. Muchas gracias por esta mañana, en el santo nombre de Jesús. Benditas siervas que dirigen este movimiento, bendito pueblo que te sirve con amor a cada una de ellas. Amén. Gracias, gracias Espíritu Santo. Amén. Cuánto disfrutamos este mensaje, ¿verdad? Hay muchos retos para nosotras en este mensaje, pero sabemos de que la victoria el Señor nos la da, aunque nosotros no lo veamos, ¿verdad? Y que guardar silencio, cuesta muchísimo, pero el Señor es bueno y Él está con nosotros y no nos va a dejar, no nos va a abandonar y sigue trabajando para que nosotros veamos esa victoria que el Señor quiere para cada una de las que estamos aquí.